Bueno, buenas noches para todos. Me da gusto saludarlos. Mientras estaban haciendo los apuntes finales, yo estaba haciendo un barrido de los lugares donde están conectados y realmente la diversidad de lugares es amplia. Vamos entonces a dar inicio a este encuentro muy interesante, por cierto. Todos conocemos personas que parecen estar muy bien por fuera, pero por dentro están luchando con grandes batallas. Algunos sonríen, los acompaña a su cara una sonrisa, pero por dentro sufren una profunda soledad. Otras personas continúan trabajando y cumpliendo sus responsabilidades por fuerza mayor, pero allí dentro de su mente y de su corazón tienen luchas con pensamientos de desesperanza. El desafío para quienes acompañamos a estas personas, me parece que este dato es enormemente relevante. El desafío que tenemos nosotros como acompañantes no es tener todas las respuestas. Ese es un dato valioso. No es tener todas las respuestas. Es aprender a ver, es aprender a escuchar y esto que me parece enormemente bonito, acercarnos con un sentido profundamente humano, allí donde la vida y las circunstancias a veces duelen en el alma y en el corazón. Porque lo que salva muchas veces las vidas no es un discurso. Lo que salva muchas vidas es quizá una simple pregunta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás realmente? ¿Qué te está pasando? Y para esa persona, quizá lo más reconfortante que puede venir aquí es que escuche de nosotros, no estás solo, aquí estoy contigo. La presentación que coloqué ahí en un primer momento, podemos visualizar que al ladito hay una foto un poco oscura, una imagen un poco oscura, y ahí al ladito encontramos una pequeña luz. Eso procuramos ser, una luz para esa persona que está atravesando esas situaciones. ¿Y de qué depende que la luz sea más brillante, que la luz sea más grande, que sea más iluminadora? Pues depende de la formación, depende de la experticia, depende de la humanidad, del sentido humano que nosotros tengamos. Entonces, bienvenidos. El encuentro de esta noche procura hacer eso, colocar un poquito de luz en nuestra mente y nuestro corazón para que podamos iluminar mejor. Vamos a arrancar entonces con un primer punto que vamos a conversar. Como nos ocupa detectar las señales de soledad, de depresión y de ideación suicida, pues vamos a arrancar las señales invisibles. Y yo quisiera invitarlos ahí, cada uno en el chat que tenemos, que por favor escribamos una señal que podría indicar que alguien no está bien. De los que conocemos, familiares, amigos, conocidos. Una señal que nos indica que alguien no está bien. Por ejemplo, se aísla, permanece muy irritable. Bueno, entonces tenga la bondad, vamos a escribir eso. Tomamos, entramos y vamos escribiendo. Señales que nos hacen ver que alguien no está bien. Eso, bajar de peso, está genial. Yo voy leyendo. Bajar de peso, aislamiento, inapetencia, se dispersa, no come, poco comunicativo. Ajá. Sí, también expresan no querer vivir, morirse, tristeza, deja de sonreír, el llanto, duerme poco, el insomnio, no socializa, genial, genial. Bueno, algunos comen más, duermen siempre, no estudia, exacto, se van al piso las calificaciones, experiencias de ansiedad, irritable.
aislamiento, ajá, sienten culpa, perfecto. Un temperamento un poco agrio, desinterés por las actividades que gustan, exacto, genial, genial. Tristeza, otro está ahí, permanecer triste. Hagámonos un par de preguntas sobre esto. Un par de preguntas sobre esto y podríamos dos que se animen y abran el micrófono y nos contestan. ¿Por qué a veces no observamos esas señales? Hagamos una distinción aquí. Una cosa es ver y otra cosa es observar. ¿Por qué no observamos eso? ¿Por qué las personas pasan por situaciones de este listado que enumeramos, amplio por supuesto? ¿Por qué a veces eso pasa inadvertido? Vemos como si no viéramos. Quisiera escuchar dos pareceres, dos pareceres. Puede activar el micrófono, dos personas. ¿Por qué nosotros a veces no vemos? Estamos, yo puedo hablar, estamos muy ocupados en nosotros mismos, en nuestras dificultades, en nuestros problemas y de pronto alguien nos dice, le vemos, pero no le enfocamos, estamos en nosotros mismos. Genial, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Exacto, muy Y ocupados también, en lo nuestro. hola, hola. Sí, podría ser también la empatía y no ponemos atención a la otra persona. Estamos muy Poco distraídos, empáticos, estamos en otra poco cosa. empáticos, distraídos, ocupados en Sí. nuestras cosas. Ajá. Otro parecer, otro y pasamos a la siguiente pregunta. Yo diría que somos criticones, no observamos, sino que criticamos. Ajá, sí, 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 sí. Estamos más pendientes de ver qué Bueno, falta allí. bueno, no todo se visualiza porque a veces se esconde y se disfraza de felicidad, de alegría, y uno cree que está alegre, está contento, pero en realidad no lo está. Perfecto, la procesión va por dentro, la batalla va por dentro, pero en algunos casos sí es visible, en algunos casos sí es perfectamente visible. A veces nos puede parecer que es algo pasajero y que ya se le va a pasar. Sí, 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 que es una cosa momentánea, que pudo haber tenido una experiencia no tan grata, ¿sí? Algo pudo haber sucedido en la noche, en la mañana, antes de salir de casa, y pensamos que es una cosa transitoria. A ¿Por qué será que se veces, nos... para mí a veces, ¿Sale? no Sí, sé de quién hablamos. Es Para mí por capricho, pensamos. a veces nos damos cuenta, pero no queremos decir por dañarle, por hacerle sentir mal a la persona. Preferimos callarnos, ocultar eso que vemos, ¿verdad? No, sí, porque no sí. sabemos también cómo decirle. O si nos refiere algún comentario de estos difíciles, quizá nos quedamos con los brazos cruzados de no saber qué más poder hacer. Sí. Yo desde mi Agreguemos la segunda pregunta. experiencia, ¿Qué hace que nos resulte tan difícil hablar de estos temas? Si son parte del día a día, en nuestras familias tenemos gente depresiva, en nuestras familias tenemos personas con ideación suicida, entre nuestros amigos y los conocidos. ¿Por qué se nos hace tan difícil hablar de esos temas? Porque Porque es un socialmente tema, eso no es aceptado. O sea, cuando alguien dice que está hospitalizado en una clínica psiquiátrica, hay una mirada social de que, uy, ya está loco, eso es para locos. Entonces, pareciera que el estar con una dificultad a nivel mental, psiquiátrico, fuera más maluco que si uno se partiera un pie. O sea, cuando alguien se parte un pie, todos sabemos a dónde llevarlo, pero cuando alguien está en un proceso de tristeza, de nostalgia, de duelo, todo el mundo como que dice, ay, eso con agüita se pasa. O sea, todo el mundo comienza a decir, eso no tiene mayor cosa y llevarlo al psiquiatra, al psicólogo, eso no es necesario porque no se ve que haya sangre que se derrama. Yo considero que solamente cuando hay situaciones así ya que superan las cosas es que las personas comienzan a buscar una ayuda profesional. Sí, sí, Yo no hay pienso que sangre, no hay medicina. a veces no hablamos porque nos da miedo hablar del tema. Sí, el tema mental sigue teniendo un estigma un poco fuerte, ¿verdad? Un estigma bastante
fuerte, bastante significativo. Pensar, ya nos lo refería la participante anterior, que eso raya con la locura y hay un estigma un tanto negativo sobre esas cosas. Pero también se nos hace difícil hablar sobre estos asuntos porque es un encuentro realmente con el alma de los seres humanos y no estamos tan habituados para conversar estos puntos que son tan de la vida y tan cotidianos y que trae tantas dificultades para tantas personas. Porque es un tema tabú y sale de lo normal, entonces nos da miedo también salir de esa zona de confort, arriesgar un poco por el prójimo. Gracias. Ajá. Vamos a vamos a anotar una primera conclusión sobre este primer punto. Una primera conclusión sobre este primer punto. Muchas personas que sufren, hoy vamos a referirnos a 3 puntos: la soledad, la depresión y las ideas suicidas. Muchas personas que sufren no dicen directamente estoy mal. Generalmente lo expresan con cambios que los podemos ver en sus conductas, que lo podemos notar en su lenguaje, que lo podemos notar en sus emociones. Yo pienso que eso es un elemento enormemente valioso para quienes tenemos esa vocación y queremos ayudar a los demás en situaciones como estas. Las personas no dicen directamente estoy mal. Más bien lo expresan y nos correspondería a nosotros intentar identificar esas señales, ahondar un poco más en ellas y colocar un poco de luz. Bueno, me parece que esto que hemos hecho nos da un muy buen arranque para esto que vamos a conversar en esta noche. Entonces vamos a irnos al primer punto: cómo identificar señales de soledad. Ese va a ser el primer punto que nos va a ocupar. ¿Cómo identificar señales de soledad? El tema de la soledad, lo primero que hay que hacer es precisarlo. La soledad no es estar físicamente solo. Dentro de los ambientes sociales hay muchas personas que viven solos por distintas razones. La soledad es algo inmensamente, muchísimo más, enormemente más profundo. Soledad es sentirse emocionalmente desconectados. Y eso sí que duele en el alma. Sentir que en el entorno hay personas que son familiares seguramente. Sentir que en el entorno hay personas con quienes trabajamos. Sentir que en el entorno hay personas que las consideramos que hacen parte de ese grupo de amigos. Y a pesar de ello, a pesar de que estén, es sentirse existencialmente, emocionalmente desconectados. O sea que entonces con este comentario nos hace pensar que la soledad es un asunto muchísimo más frecuente, una situación muchísimo más presente en la vida, en la cotidianidad de las personas, quizás muchísimo más de lo que nosotros nos imaginamos y pensamos. El tema de la soledad. Pues bien, pues vamos a intentar mirar esas señales, estemos atentos a esas señales que nos hacen pensar, que nos ayudan a entender que una persona está atravesando por situaciones de soledad. Y las primeras señales que encontramos en este listado, pues por supuesto que son las señales emocionales. Mire qué valioso esto que aparece aquí, las señales emocionales. La primera, vamos a mirar la primera. Una sensación de vacío existencial. Una sensación profunda de eso que a veces el alma duele. Eso que el alma duele, sentir un vacío que no se llena con nada. Pero vendría otra cosa que también es muy difícil.
en esas señales emocionales está el sentimiento de no importarle a nadie. Yo no importo para nadie. Y aquí hay otra tercera señal que estamos llamados a captar en este plano emocional. Hay una nostalgia persistente. Cuando nos vamos al diccionario a mirar el significado de nostalgia, es aquel anhelo, hay un anhelo. Coloquémosle una palabra al lado, quizá un anhelo agridulce por algo o por alguien que estuvo en el pasado y que lo echamos profundamente de menos. Y eso hace cicatriz, hace vacío, hace espacio allí en la mente y en el corazón. También notemos que entre las señales emocionales aparece una tristeza que es leve, no tan intensa como cuando se llega al caso de la depresión, pero sí hay una tristeza leve que aparece de manera constante. En el segundo grupo de las señales que hemos de estar atentos son las señales conductuales. Notemos allí Notemos en las señales conductuales que las personas con mucha frecuencia se aíslan, se apartan de las actividades comunitarias. Hoy, en este mundo interconectado en el que vivimos, pues aparece otro elemento que también nos ayuda a identificar allí esas señales conductuales, que las personas dejan de contestar los mensajes. En ese campo conductual también aparece que las personas se aíslan sin motivo y sin razón. Todos estos elementos que estamos mencionando para nosotros que hacemos tarea de ayuda, pues son enormemente valiosos y merecen toda la atención. También estas personas suelen pasar mucho tiempo solos. Es decir, aparte de que hay una desconexión emocional, pudiéramos decir que los intentos por acercarse a otros, por establecer vínculos con otros, pues también se vienen a menos. Bueno, el tercer punto que también hay que considerar allí en las señales para identificar la soledad, pues aparece un tercer grupo, que son esas señales verbales. Serían aquellas frases, aquellas afirmaciones que de estas personas solemos escuchar con bastante frecuencia y que cuando ya se logran poner en palabra es porque ya están haciendo herida allí dentro del alma y del corazón. Entre esas quisiera rescatar unas. La primera, a nadie le importa. Qué cosa tan difícil escuchar de los labios de alguien expresiones como estas. A nadie le importó. Otro, a pesar de que esté en una familia, a pesar de que esté en un contexto laboral, a pesar de que esté rodeado de personas, escuchar cosas como estas son profundamente dolorosas. Siempre estoy solo. No tengo con quién hablar. Yo laboro en un contexto universitario y le escuchaba a un estudiante hace un par de días. Decía este muchacho, yo paso buena parte del día con mis compañeros, pero cuando se trata de hablar de las cosas que me suceden, que no suceden, de eso que a veces hace que el corazón se arrugue y duele el alma, decía este muchacho, uno no tiene con quién hablar de esas cosas. Listo, entonces aquí tenemos un abanico bastante amplio, señales emocionales, señales conductuales, señales verbales, que nos ayudan a rastrear, a identificar cuando en las personas hay cuadros de soledad. Listo, vamos a hacer una actividad entonces, una actividad para todos. Y le vamos a colocar el título, por supuesto que es bastante rápida, una actividad que la titulamos Seguirle el rastro a la soledad. Mira, lo que encontramos aquí es una serie
5 casos donde aparecen elementos de soledad. La primera, dice: un joven se encierra en su habitación y no habla con nadie. A menudo cuando se le pregunta qué está pasando, qué sucede, encontramos unas respuestas como esa: todo está bien. Y mire lo que la frase que ayuda a confundir un poco: solo estoy cansado. El segundo, el caso que está ahí, número 3, debía ser número 2, número 3, un estudiante universitario que ha dejado de entregar trabajos, los deberes escolares académicos que se deben entregar en ese proceso evaluativo. Y este muchacho, cuando se le pregunta por qué no los ha entregado, encontramos como una respuesta como estas: nada de esto tiene sentido. Pero pensemos en el otro caso: una persona de un grupo que ha dejado de responder mensajes. Seguramente antes era bastante activo en estos grupos, y de buenas a primeras, cuando preguntamos por la razón de ser de su ausencia, pues simplemente nos dice: a veces desaparecer sería más fácil. Esta otra que también es muy común: un señor, mientras va conversando con sus amigos, un día así, de buenas a primeras, se le sale, surge esta afirmación que queda sonando: si un día no estoy, cuiden de mi familia. Bueno, ¿qué quisiera invitarlos a que veamos detrás de estos casos que colocamos aquí? Seguirle el rastro a la soledad. Quisiera invitar a unos 3, 4 participantes. Tome de los 4 casos que tenemos ahí el que más le llame la atención. Intente mirar los elementos de soledad que encuentra allí. Listo, quien quiera puede empezar. Abrimos el micrófono y participamos. En el caso 1 sería el aislamiento. En el caso 3 sería el desinterés, la apatía quizás. En el caso 4 sería también aislamiento. Y en el caso 5 sería, no sé, como un sentido de que ya no va a estar, de que no tiene sentido su vida o que otro cuide de algo que quiere, pero que él ya no está haciéndose cargo de nada. Ajá, perfecto, muchas gracias. Otro que Em, quiera. a mí me gustaría el primero. Me El primero, sí. parece, me parece muy interesante ese primero porque como que la persona está diciendo, o sea, como algo en el subtexto, o sea, como que no lo está diciendo de manera tan directa, pero es o sea, cuando dice todo está bien, solo estoy cansado, pues, o sea, como que está diciendo que no necesita ayuda de las otras personas, como que es como una pérdida de fe o de esperanza como con respecto a las personas que tal vez están alrededor de él, o como que ya no cree que siquiera puedan ayudarlo o algo, o sea, pues interpretándolo desde ese punto. En su comentario, realmente es algo paradójico, porque al decir estoy bien, no me está pasando nada, en el fondo me está pasando mucho y necesito que me ayude. Los psicólogos clínicos que nos encontramos a menudo con tantos casos de estos, es lo paradójico que tienen estas situaciones. Amparo Montoya. Sí, para mí el caso número 5 del hombre que está dando señales de ideas suicidas, donde dice, Ujú. cuando yo no esté, cuiden a mi familia. Y son ideas que a veces no prestamos atención, palabras que no Sí, le prestamos atención. como si fuesen palabras más. Exacto, 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 Sí. exacto. Yo sería, Volvemos a la... yo Ajá, sería el 5, que sería una cinco. persona que igual tiene una enfermedad
igual no lo ha contado todavía a la familia, o sí, pero los amigos no, y espera que cuiden su familia. Gracias. Fijémonos el elemento repetitivo que aparece aquí. El elemento repetitivo que aparece aquí, ya lo encontramos en Perdón, la yo quisiera afirmación de la decir conclusión. algo. ¿Sí, Adriana? Sí, respecto al caso uno de un joven que se encierra en la habitación y no habla con nadie, al él contestar, todo está bien, solo estoy cansado, está diciendo como no quiero hablar con nadie, déjeme en paz, quiero estar solo, pero uno como padre también tiene que aprender a identificar eh, esas palabras, ¿sí? El todo está bien es definitivamente todo está mal, ¿sí? Es como déjenme en paz, algo así. Y solo estoy cansado es como no quiero estar con nadie, no quiero hablar con nadie o déjenme solo. ¿M? El hecho de que diga que está cansado es como no quiero estar solo. Entonces, pues yo invitaría a todos los padres a tener muy en cuenta cada palabra que dicen los hijos, porque en cada palabra hay muchas respuestas escondidas y que tal vez uno dice, bueno, está cansado, lo dejo solo y me voy a hacer algo. ¿M? Pero hay que tener mucho cuidado con cada palabra que dicen, sobre todo los adolescentes. Adriana, su comentario me conecta con Paul Waslawitz, que nos dice, hablando de la comunicación, que no solamente Sí. escuchamos las palabras, también observamos la conducta no verbal, es decir, observamos los hechos. Alguien con la Ujú. palabra me puede estar diciendo una cosa, pero lo que yo leo en su rostro, lo que yo percibo en sus emociones, es algo distinto. Entonces, vamos ahondando en la conclusión que ya colocamos. Cuando una persona Ok. sufre, no siempre nos dice con sus palabras lo que está sucediendo. Muchas veces nos va dejando rastros, nos va dejando pistas, nos va dejando elementos. Y parte de la tarea que tenemos como padres, como educadores, como profesionales, como trabajadores sociales, como compañeros de trabajo, como personas cercanas, es lograr identificar esas señales, y bonito lo que Adriana nos dice, y darles sentido y significado. Y hay que aclararlas, y aclararlas es con preguntas. Entonces vamos a mirar la siguiente Doctor, yo tengo presentación. una pregunta. Dale. Doctor, yo tengo una pregunta. Con respecto a lo que dice la señora, los papás tampoco pueden volverse paranoicos. A los adolescentes, les fastidia estar en la casa con los papás y se encierran en su cuarto a oír música. Y la respuesta es solamente esa. A un estudiante universitario, si no le gusta lo que está estudiando, dice nada de esto tiene sentido. ¿Por qué nos ponen a hacer esto? Hay otras formas de estudiar. El que deja de contestar mensajes y dice, ay, pero es que ese grupo es muy fastidioso o esa persona ya no me llevó bien. ¿En qué momento deja uno de ver las conversaciones normales y pasa realmente a ser un caso de cuidado? Y los papás, sobre todo los papás mayores, tienden a asustarse y a hacer las cosas más grandes de lo que son, y eso es lo que hace volver más loco al muchacho. Sí, yo creería que, bueno, la soledad es como un primer nivel que yo pienso que todos hemos pasado por ahí, ¿cierto? O sea, ¿quién no ha pasado por espacios de soledad? Y genial su comentario. Tampoco podemos andar patologizando todo y llenando de terror todo, ¿de acuerdo? Eso me parece clarísimo su comentario. Pero cuando es persistente, cuando es una soledad acumulada, entonces la pista, primer pista, pongámosle cuidado al tiempo. Eso no puede ser una cosa de un solo día, ¿cierto? Cuando ya pasan días, se hace repetitivo y uno empieza a notar que esa conducta interfiere con otros elementos de la vida cotidiana, uno dice, aquí pasa algo, aquí pasa algo. Perdón, Pero soledad una hemos experimentado consulta, todo. una ¿Cómo? consulta nada más, una consulta rápida. Puede ser que a una persona le guste estar solo, una persona adulta disfruta la soledad.
no es, es su manera de ser, no es ningún signo de una patología. No es patológico. Ajá. Pero es Entonces, que yo creo genial, que, genial. El comentario nos lleva a esto, nos lleva a esto. Mira, mira, mira. Y creo que en relación a las conductas de los seres humanos, hagamos esta afirmación que pienso que nos da bastante luz. Las conductas de los seres humanos son de lo más complejo que existe, pero entiéndase por complejo, no oscuro y confuso. Entiéndase por complejo que tienen múltiples causalidades, ¿verdad? Que tienen múltiples causas. Entonces, cuando nosotros observamos la soledad que es la que estamos abordando, pues necesitamos mirar varios escenarios. Listo, la persona gusta y disfruta estar sola. Eso, ¿cómo eso va impactando, va afectando su vida cotidiana? Porque es posible que a alguien le guste estar solo y disfrute y eso es una cosa genial. Y yo empiezo a notar, pero bueno, pero cuando sale de su casa tiene relaciones saludables. Cuando va a una fiesta, conversa con otras personas bien, interactúa, tiene redes sociales, ¿verdad? Entonces, yo pienso pero es que que no es solamente que mantengas solo, porque hay personas que mantienen solos, pero tienen muchos vínculos y así no se encuentran todos los días con esas personas a quienes tienen con vínculo, pero tiene un vínculo y lo alimenta, por decirlo así. Pero yo considero que no es solamente que se esté solo físicamente, sino que también fuera de esa situación manifieste por lo menos eso, desgano a todo, ¿sí? O sea, es un estado de estar solo, pero también como desganés para todas las actividades que sí le gustaban anteriormente. Yo creo que si uno se fija solamente en una de esas situaciones, pues todos, en algún momento uno dice, ay, yo quiero estar solo, que nadie me moleste y me voy a leer un libro y ya, pero es algo puntual, pero si eso es repetitivo durante 2 semanas y fuera de eso, comienza también a tener descuido en su presentación personal, en unas cosas, uno dice, esto ya está aquí está poniéndose pasando color algo. de rojo. Aquí Exacto. está pasando. Entonces, reiteramos la afirmación. Entonces, la soledad no se reduce, no es estar solo. La soledad tiene que ver con sentirse desconectado emocionalmente de los demás. Miremos la siguiente diapositiva y aquí vamos a encontrar, ahí aparece como una cajita de herramientas, van a aparecer otro par de diapositivas con eso y la caja de herramientas es elementos que vamos a incorporar. Preguntas que ayudan a dialogar con alguien que se siente solo. ¿Cómo has estado últimamente? Esto, ¿con quién sueles hablar cuando te sientes mal? ¿Y qué cosas te hacen sentir acompañado? ¿Cuál es lo poderoso que tienen estas preguntas? Lo poderoso que tienen esas preguntas. Que la persona ve detrás de ellas que lo que le pasa, que lo que le sucede, que eso que vive emocionalmente, hay otros, ya hay otros que logran identificar esto. Y aquí frente a estas preguntas hago el siguiente comentario y cerramos este primer bloque. Mira, cuando se trata de hablar con personas que pasan por situaciones de estas, yo creo que esto es vital. Cuando nosotros hablamos con las personas, cuando nosotros hacemos preguntas a las personas, atentos a esto que voy a indicar. Escuchamos, atentos, escuchamos, no solamente escuchamos palabras, es decir, no solamente escuchamos con los oídos. Claro que escuchamos con los oídos, indiscutiblemente sí, pero también escuchamos con la emoción. Y yo pienso que eso es un elemento valioso para los que son psicólogos, pero también para los que no. Eso que yo siento cuando yo estoy conversando con alguien en mi emoción, ese impacto emocional, eso que yo siento cuando yo converso con alguien, a eso también hay que prestarle una enorme importancia. Hay gente con la que uno habla 15 minutos, 20 minutos, y qué cosa más agradable, se siente ese gozo, esa alegría de estar ahí. Pero también cuando uno conversa con otros, uno dentro, visceralmente,
siente eso que la persona está pasando, su preocupación, su angustia, su miedo, eso que la persona está sintiendo ahí. Entonces, escuchamos no solamente palabras, escuchamos la emoción y leemos todo ese elemento no verbal que acompaña a las personas cuando se refieren a eso que nos pasa. Listo, muy bien, esto está muy interesante, esto está muy interesante. Vamos a entrar al segundo bloque, las señales de depresión. Listo, entonces un primer punto era aprender a leer las señales, y ahí notamos que las personas no siempre dicen con sus palabras me siento mal. Generalmente lo que logran es dejarnos unos rastros, unas pistas, y a esas son las que nos corresponde identificar y percibir. Listo. El segundo punto era el tema de la soledad, que no se reduce, o que no es estar físicamente solo, sino que es estar emocional y existencialmente desconectados. Vamos a Perdón, entrar entonces en perdón, dígame. algo pequeñito. Es que es más, Algo pequeño. con el cuento de la pandemia que tuvimos que vivir, muchas personas aprendieron a estar solas. Y entonces hay un momento difícil ahora con algunos estudiantes de primaria porque ellos no logran aguantarse, entre comillas, a los compañeros porque ellos vienen de estar solos y entonces antes es todo un ejercicio para que nuevamente la humanidad aprenda a estar como compartiendo, porque con eso de la pandemia, pues nos metieron el miedo de que estar en grupo era riesgoso, que eso era de alto riesgo. Ese es Ajá, un tan problema que riesgoso al que día de hoy comprometía la vida. también. Sí, tan riesgoso que comprometía la vida. Pero pensemos que nosotros los seres humanos somos individuos sociales, somos animales sociales. Es decir, nuestra naturaleza está hecha para estar con otros, siempre estar con otros, porque siempre vamos a necesitar de los demás. Ahora, estar con los otros es no solamente físicamente, ya lo hemos reiterado bastante en el tema de la soledad. Estar con otros es conectado con otros, con quien yo pueda conversar, con quien yo me pueda encontrar, que tenga personas con quien yo pueda comentar las situaciones que me pasan, comentar aquello que me sucede, que con quien yo pueda contar parte de mi vida y darle trámite a eso que sucede con mi vida. Pero indiscutiblemente todos los seres humanos necesitamos espacios para estar solos también, para digerir las cosas que nos pasan, pensar las cosas que nos pasan, y eso hace enorme bien y además contribuye a la salud mental. Ajá, somos seres emocionalmente racionales, nos están diciendo, sí señor, sí señor. Bueno, vámonos en este otro tema que también es enormemente interesante y de una actualidad muchísimo, de una actualidad grande, enorme, que es el tema de la depresión. Entonces, intentemos hacer un comentario así amplio, por supuesto generalizado, sin entrar en el DSM ni los manuales de diagnósticos clínicos. Entonces, así como dijimos, la soledad no se reduce a estar solo, la soledad tiene que ver con estar desconectado, lo mismo aquí. La depresión no es solamente un asunto de tristeza. La depresión es algo enormemente serio. La depresión es algo enormemente serio. ¿Por qué es enormemente serio? Porque está comprometida, permítame la palabra que voy a usar, porque está comprometida la química cerebral. Hay una alteración, también hay una alteración en los neurotransmisores. Es un asunto de la química, también un asunto que involucra la química cerebral. Entonces, aparte de la tristeza que sin duda está, hay tres rasgos allí que nos deben disparar toda la atención. La pérdida de sentido de la vida. La pérdida de sentido de la vida. Experimentar aridez. No hay motivos para vivir, no hay un motivo para levantarme,
No hay un motivo para hacer las cosas. Una pérdida de sentido. Esto otro, también, el segundo rasgo, que es también muy notorio, es un cansancio profundo, un desgano, una anedonia, aquello que antes producía gozo, que producía gusto, que causaba alegría, que se disfrutaba realizar, ya no. Eso no causa la misma emoción. Y este tercero, la desesperanza. Entonces fijémonos que si nos quedamos solamente con estos tres elementos, nos hacen pensar que se trata de un cuadro enormemente complejo. La pérdida de sentido de la vida. Cuando se pierde el gozo, el gusto por las cosas que antes se realizaban con agrado, con pasión, con alegría, con toda la fuerza, con todo el entusiasmo, que eso se venga menos. Y lo terrible, la desesperanza. Eso de aquí para adelante no percibimos nada que nos anime a levantarnos y dar un paso. En términos gráficos, ahora hagamos como una aproximación, hagámoslo en términos gráficos. Detrás de los cuadros depresivos hay una enorme cantidad de peso del pasado. En los cuadros depresivos hay un exceso de un pasado que duele, de un pasado que pesa, de un pasado que deja herida. Bueno, entonces nos estamos acercando al asunto de la depresión. Y por supuesto que tiene una actualidad los clínicos, los psicólogos clínicos, los psiquiatras. Buena parte del volumen de consulta que se atiende en la actualidad tiene que ver con cuadros depresivos. Y seguramente en nuestras familias también hemos tenido casos de estos, cuadros depresivos. Ahora, no sé, en el caso colombiano, no sé si en otras partes será lo mismo, seguramente también. Aquí con mucha frecuencia las personas dicen, uy, es que estoy deprimido. La depresión es una cosa seria. La depresión no es una tristeza pasajera, no es un rato de dificultad interior. No, la depresión es una cosa seria. La depresión es, me manda a la cama. No me dan pero ni 5 de ganas de levantarme. Cuando la depresión se vuelve aguda, la persona termina descuidando incluso su cuidado personal. Ni se baña, ni se peina, los varones ni se afeitan. Es decir, hay un descuido total. Y lo que los clínicos sabemos, los clínicos que están aquí, los psicólogos clínicos sabemos, es que cuando una persona empieza a descuidar su cuidado personal, una crisis aguda se está aproximando. La depresión es una cosa seria, y que está acompañada generalmente en las horas de las tardes es cuando es un poco más frecuente, pero eso va a ser el punto que viene enseguida. Está acompañada de ideación suicida. ¿Sí? Depresión es como cuando la vida se apaga, es como cuando la vida pierde el azúcar, es como cuando la vida pierde el sabor, es como cuando la vida se vuelve gris, se le pierden los colores a la vida y todo se ve en términos grisáceos, unas veces más oscuro, unas veces un poco menos, pero se le pierde el color y la vitalidad y el brillo tan bonito que tiene la vida. Entonces vamos a mirar también unos elementos que nos ayudan a entender esas señales que hay cuadros depresivos. En las señales emocionales, bueno, aquí notamos un elemento diferenciador en relación a la simple soledad. Allá decíamos que había una tristeza leve. Aquí decimos hay una tristeza persistente. Una tristeza persistente. Otro elemento que aparece allí, en esos elementos emocionales, también las personas con mucha frecuencia suelen experimentar irritabilidad. Cualquier cosita los molesta, cualquier cosita los indispone, cualquier cosita les suscita rupturas interiores que suscitan
malestar en ellos. Hay otro elemento que aparece allí en los cuadros depresivos, que es un sentimiento de culpa sostenido. Ese sentimiento de culpa por situaciones que pasaron, sentimientos de culpa por cosas que no se hicieron bien, por cosas que se dijeron o se dejaron de decir, por cosas que se hicieron o se dejaron de hacer. Unos sentimientos de culpa bastante hondos y bastante profundos. Y unido a ese sentimiento de culpa, también esas señales emocionales, encontramos otro que también es profundamente nocivo, que es una sensación persistente, una sensación persistente de inutilidad. Ahora, la depresión no respeta condición social, la depresión no respeta edad, la depresión no respeta profesiones, la profesión no respeta las condiciones económicas de las personas. Sucede en todos los grupos humanos, quizá en unos con mayor acento que en otros, pero todos de alguna manera estamos expuestos a vivir situaciones de estas. El segundo elemento de las señales que hay que considerar cuando hay cuadros depresivos son las señales cognitivas, es decir, eso aquello que ya tiene que ver con el pensamiento. Los pensamientos negativos constantes. Bueno, pues también pensamientos negativos tenemos todos, por supuesto que sí. Eso hace parte del día a día y quizás hasta son adaptativos. Pero una cosa es un pensamiento negativo que viene y pasa y otro es que sea. Listo. Entonces le estaba diciendo que una de las señales cognitivas que mellan enormemente la vida de las personas es sentir que ese es un fracaso. Un fracaso para la vida, un fracaso como mamá, un fracaso como papá, un fracaso como hijo, un fracaso como profesional. Eso golpea enormemente y hace sentir que la persona experimente inutilidad. Inutilidad. Y de ahí, pues, al cuadro que vamos a exponer enseguida, que son las ideas suicidas, pues estamos a nada. Vamos a mirar algunas de las señales físicas que acompañan cuando aparecen cuadros depresivos. La fatiga constante. Otro elemento físico son los problemas del sueño, alteraciones en el sueño, que pueden ser en dos sentidos. O que la persona tiene temas de insomnio, es decir, dificultad para dormir, o que la persona permanece con una somnolencia constante. Eso tendría una explicación un poco neurológica. Si la persona no logra entrar en esos ciclos del sueño profundos, que son los reparadores, es lo que hace que a lo largo del día, pues la persona experimente una continua somnolencia. Quizá algunas veces duerme, pero cuando despierta, se despierta con la sensación de no haber descansado lo suficiente. Otro elemento que aparece allí en las señales físicas es el tema del apetito. Algunas veces se experimenta una anorexia no nerviosa, una anorexia, es decir, una pérdida de las ganas de comer. O en algunos casos también lo contrario, algunas veces es de comer bastante. Y en esa señal física aparece una falta de energía. Hago aquí un paréntesis pequeñito aquí, un paréntesis pequeñito biológico. Con mucha frecuencia hay dos cuadros clínicos que se traslapan y hay que identificarlos. Los médicos eso lo saben hacer muy bien. El primero es cuando hay temas de tiroides. Recordemos que la tiroides tiene que ver con el metabolismo celular y con mucha frecuencia cuando hay problemas de tiroides, las personas experimentan cosas parecidas. Falta de energía, desgano, como que toda la biología va a media máquina. Y algunas personas suelen confundir un tema que es netamente de tiroides y que se resuelve con un examen clínico y lo resuelven. Y el endocrinólogo pues medica y regulan los niveles de tiroxina. Suele confundirse. Pero los cuadros depresivos pues es una cosa mucho más compleja porque involucra, ya lo dijimos, la química cerebral. Vamos a mirar las últimas señales conductuales. La persona suele abandonar actividades que antes realizaba con placer.
iba al gimnasio, gustaba bailar, montaba bicicleta, visitaba a sus amigos, con qué frecuencia iba a tomar café, a tomarse un vino, charlaba, conversaba, y las personas empiezan a notar que todo es, sus amigos cercanos empiezan a notar que todos esos elementos se han venido a menos. Cuando empezamos a notar eso, ya eso es una buena señal para preguntarnos qué está pasando allí. Otro elemento conductual también muy fuerte es el descuido personal. Cuando alguien está deprimido, no le dan ganas ni de bañarse ni de alistarse. Perfectamente puede pasar todo el día con la pijama puesta y no se le da pero ni cinco. Otro elemento también conductual es la falta de concentración y cuando estamos en un contexto laboral o académico, que hay bajo rendimiento en estas actividades, las notas o también en las responsabilidades que tenemos en el contexto laboral. Bueno, esas Gonzalo, serían algunas. Dime. perdona, ¿eh? Preguntan, como no estás presentando, es más por un tema técnico, ¿no? Por la... Listo. Entonces ahí teníamos las señales emocionales, cognitivas, físicas y conductuales. A esas son las que hemos de estar atentos. Entonces, una actividad, detectar cambios, detectar cambios. Mira, ¿qué cambios son los que más nos preocupan cuando alguien de los círculos cercanos nuestros, compañeros de trabajo, de nuestra familia, quizá algún hijo, el esposo, la esposa, un hermano, un abuelo, qué signos de estos son los que más nos preocupan cuando alguien tiene cuadros depresivos? Si quiere, ahí en el chat, registrémoslos de todos esos signos que presentan los cuadros depresivos, cuáles son los que más nos preocupan. Escribámoslos e intentamos leer algunos, ¿vale? Sí, Cintia, que tenés la mano levantada, quizás te pedimos si podés poner tu pregunta en el chat, que yo las estoy recolectando para hacerlas al final, porque como tuvimos este corte, así no nos atrasamos. Exacto. Bueno, que se la pasan solo acostados, sí. Irritabilidad, el descuido personal, el cambio de humor, los pensamientos negativos, el que no les da hambre, ¿sí? Los cuadros anoréxicos, el desaseo, el desinterés personal, cuando pierden peso, el desgano por la vida, que no quieren comer, que empiezan a decir que la vida no tiene sentido, ese negativismo persistente, la pérdida del sentido de la vida, el aislamiento, la falta de interés y las ideas de suicidarse que ya aparecen aquí también, el enojo, el descontento frecuente, el que no conversan con nadie, el pensamiento negativo, la apatía frente a la vida y frente a las cosas de la cotidianidad, la falta de apetito, el descontrol en el sueño, la motricidad más lenta, casi que ni logran mover los pies para caminarse, como si ya se fuesen demasiadamente abuelos, la falta de motivación por todo, la apatía, incluso frente a los mismos hijos, a los mismos seres queridos, la procrastinación, que las cosas se quedan sin hacer, el no conversar, el que se vuelven casi que inexpresivos emocionalmente, una persona que se sienta, se queda quieta, parece que está observando el infinito y nunca como que se conectaran con nada. Todas estas cosas nos preocupan enormemente. La procrastinación es cuando hay cosas que uno tiene que hacerlas y las deja. Para mañana, por la tarde la hago, por la tarde no la hace, la dejo para mañana, mañana no la hago, la dejo para pasado mañana, y eso lo vamos posponiendo y en su lugar vamos metiendo otras actividades. Listo, vamos a mirar entonces una conclusión sobre la depresión y nos vamos a las ideas suicidas. Bueno, entonces la depresión, una conclusión que sacamos de aquí es que la depresión suele notarse por la aparición de cambios negativos en conductas que estábamos acostumbrados a observar frecuentemente que la persona realizaba. Sí, esta persona que era profundamente elegante, cuidada, bien peinada, salía muy bien presentada y de buenas primeras eso se acaba. Esa persona un buen conversador, simpático con sus amigos y ahora es apagado, no dice nada. El que era fiestero, conversador, amable, chévere, decimos aquí,
y de buenas a primeras todo eso se empieza a venir de menos. Entonces, generalmente los cuadros depresivos empezamos a identificarlos es por esto, porque aquellas conductas que estábamos acostumbrados a ver en las personas se han venido a menos. Bueno, preguntas que ayudan a dialogar con alguien que tiene cuadros depresivos. Ahí tenemos la cajita de herramientas. Yo pienso, la pregunta es directa. ¿Cómo se ha sentido emocionalmente estos días? Esta segunda es muy bonita también, tiene una fuerza bonita esa pregunta. ¿Qué cosas siente que se le están volviendo más difíciles últimamente? Últimamente. Y la tercera, que ya nos conecta con el siguiente punto que vamos a abordar, es que si ha sentido, si ha tenido pensamientos de hacerte daño, pensamientos suicidas. Listo, vamos entonces al cuarto punto de los tres que Perdón, venimos conversando. Dime. pero Gonzalo, yo veo una cosa que hay unas depresiones que son causadas exactamente por lo menos cuando alguien pierde la visión. En el caso de mi mamá, cuando ella perdió la visión, entró en una depresión que no es así, fue por algo puntual que entró por la depresión, entonces toca acompañarla en ciertas formas. En cambio, hay unas depresiones que las personas no alcanzan como a ver tangible por qué se da la depresión, sino que van perdiendo como el amor a la vida sin tener la precisión el por qué. Entonces son como dos situaciones de depresión, pero que se dan por contextos diferentes. Dijéramos que los cuadros depresivos tienen un espectro enormemente amplio. Y su comentario está genial. Un espectro enormemente amplio. Y quizá el factor detonante, así lo llamamos, el desencadenante más bien, en algunos casos resulta ser mucho más notorio y mucho más clarito, pero en otros no. Ahora que usted menciona este tema que tiene que ver con los sentidos, yo cuando estudiaba en Bogotá estudiaba en la universidad y en la casa donde yo vivía, había una persona que por un tema médico, físico, había perdido el olfato. Y esa situación de haber perdido el olfato se fue acumulando y también desarrolló un cuadro depresivo. Entonces, el espectro depresivo es enormemente amplio, enormemente amplio. Es cuando la vida empieza a pesar bastante. Y generalmente encontramos un elemento desencadenante, en este caso como el que vos menciona. Pero generalmente es una situación de tristeza, donde la vida viene pesando y llega un momento en que encontramos un factor que desencadena esos cuadros clínicos. Por fortuna, con una ayuda psiquiátrica, con un acompañamiento psicológico, también con un involucramiento de la familia, pues aquí hay cosas positivas que se pueden hacer con la persona, no solamente con quien padece el cuadro depresivo, sino con las personas que le acompañan. Pero vámonos con las ideas suicidas. Gracias por el comentario. Las ideas suicidas. ¿Cómo identificar la ideación suicida? El comentario que le hacemos, entonces, la ideación suicida, las ideas suicidas, consisten en pensar deliberadamente en quitarse la vida. Deliberadamente en quitarse la vida. Por supuesto que es un tema de alto riesgo que requiere una atención especial. Y mire lo paradójico que está aquí. Por fortuna, una serie de enfermedades que son terminales no tienen esto. A mí me llama mucho la atención como, por ejemplo, los cuadros de cáncer, cuando una persona empieza a notarse que su realidad corporal se adelgazan, pierden peso, la masa muscular, cuando eso empieza a venirse a menos, y ni siquiera aún en medio de estas situaciones físicas complicadas, allí no aparecen esos temas de ideación. Bueno, no estoy diciendo en absoluto, pero no es un elemento que acompañe esos cuadros. La ideación suicida es un tema que hay que prestarle toda la atención. Las personas dan señales, muchas personas sí dan señales al respecto de eso que están pensando, de eso que están ideándose. Y yo coloqué ahí en amarillo, resaltado en amarillo, que yo pienso que es un punto enormemente clave. Todos los que tengan que ver con casos de estos.
porque los atienden en consulta, porque tenemos un familiar, porque tenemos un amigo, porque tenemos un conocido, porque tenemos un estudiante. Si alguien manifiesta tener ideas suicidas, aquí hay un asunto que indiscutiblemente, sí o sí, los que siempre que estemos frente a un cuadro de estos, es si es una ideación estructurada o no. Explico en qué consiste. Una cosa es que uno sienta, que la persona sienta deseo de no querer vivir, pero es una idea, una idea. Cuando está estructurada, estructurada significa que la persona ya ha pensado cómo realizarlo. Se va a lanzar del balcón de la casa de mi abuela, que se va a lanzar de la cafetería de la universidad, aquí en Bogotá un caso de esos, que ya sabe que se va a tomar un veneno, ya conoce el nombre, ya preguntó cuánto vale, o es que se va a tomar unas pastillas de las que toma la abuela, va a recoger 20 cartones y las va a revolver y se las va a tomar, o se va a pegar un tiro, se va a disparar con un arma que está en la casa del abuelo, en la casa del tío, sabe dónde está, o se va a cortar las venas, o se va a ahorcar. Ese es un elemento enormemente valioso y eso hay que preguntarlo. Bueno, ya ahorita me estoy adelantando. Hay que preguntarlo siempre. Y cuando usted tenga al frente un caso de acción suicida, el primer elemento es saber si es estructurado o no. Es decir, si es la sola idea, la simple idea como si fuera poquito, si es la sola idea, y otra cosa es si está estructurado, es decir, si ya ha pensado cómo hacerlo, quizá cuándo hacerlo, dónde hacerlo. Y hay una cosa que siempre generalmente aparece, y quienes quieren que lo encuentre después de que el hecho está consumado. Bueno, entonces hay que prestarle toda la atención. Miremos entonces unos signos verbales, unas señales verbales directas. De verbales significa que son de palabras. Pues la persona dice, no quiero vivir. Nosotros que nos interesan esos temas, leemos qué hay detrás de eso. No quiero vivir. También solemos escuchar de ellos, quisiera desaparecer. Me gustaría anochecer y no amanecer. Otra, sería mejor no estar aquí. Otra señal verbal directa es, estoy cansado de todo. Estoy cansado con todo. Pero también hay unas señales verbales indirectas, es decir, aquello que se pone en palabra, pero no tan explícito como el que dice no quiero vivir más. Indirectas, de que escuchamos en esta casa, en esta familia o en este grupo, pronto todo va a estar mejor. Este es muy común y es muy frecuente. Otra que también se suele escuchar, ya no seré más un problema. Y es posible que eso se repita varias veces. Y la persona lo dice y lo repite, y quienes estamos allí cercanos o quienes escuchamos o estamos en la familia, a eso no le prestamos atención. Listo, entonces lo que estamos diciendo en esta noche es que hay que prestarle atención a esas señales. Otra, ya no vale la pena seguir. Miremos unas señales conductuales. Esta en las personas mayores, este es un elemento que hay que prestarle toda la atención. Una señal conductual. La persona empieza a regalar pertenencias que son muy importantes y que quizá en otro momento no las soltaba, pero por nada. Otra señal conductual, las despedidas inusuales. La gente empieza a despedirse, como si se fuese a ir para algún lado. Y cuando le preguntan es que va a viajar, no necesariamente, no es que no voy a viajar. Sin embargo, se despide. La persistencia o la fascinación de hablar sobre temas de muerte. Y otra, el aislamiento extremo. También hay otros elementos que son emocionales. Allí ya no hay unas palabras, ni directas ni indirectas, sino lo que aparece en la emoción. ¿Como cuáles? Una desesperanza profunda. Es la emoción de sentir que se es carga para otros. Soy carga para mis hijos, soy carga para mi pareja, soy carga para mis amigos, soy carga para mis padres. Esa sensación de ser cargas para otras. Y a esos elementos hemos de prestarle, por supuesto, que toda la atención, toda la atención. Vamos a mirar una actividad, ya el tiempo se nos está acabando, una actividad que sería escuchar entre líneas. Aquí, mira, aquí tenemos una serie de expresiones
de esas que pudiéramos escuchar de las personas que tienen ideación suicida. Nada va a cambiar. También tal vez todos estarían mejor sin mí. Soy una carga para mi familia. Nada de esto tiene sentido. A veces desaparecer sería más fácil. Estoy muy cansado de luchar con todo. Y esta que ya la habíamos mencionado en un ejercicio anterior. Si un día no estoy, cuiden a mi familia. Lo que quisiera en el ejercicio, quizá hagámosle un pantallazo allí en casa y luego, lo podríamos volver sobre él en casa. Estas ya son conclusiones que las personas sacó. Conclusiones que tienen todas las limitaciones, porque es una idea que pasó por la cabeza y se hizo conclusión como si fuese una verdad sostenida. Pero esa conclusión tiene unas premisas que sostienen esta conclusión. El ejercicio que quería invitarlos a hacer es que qué premisas pensamos que pueden haber detrás de estas conclusiones. Y luego de que la persona diga esto, ¿qué podríamos preguntar? Creo que el ejercicio es bien interesante, pero en vista del tiempo, pues voy a dar la pista aquí. Mira, cuando la persona exprese cosas de estas, uno pudiera tomarlo con mucha simplicidad y decirle, no, no le ponga cuidado a eso no va a pasar nada, no, eso no es así, mire que la vida es muy bonita. Y yo pienso que si la persona lo dice delante nuestro, es porque quiere no solamente que le escuche. Entonces, la pregunta que está ahí, ¿qué pudiéramos preguntar? Con los mismos elementos que la persona nos suministra, con las mismas palabras que la persona nos suministra, con esas mismas vamos a preguntar. Entonces, coloco el ejemplo. Nada va a cambiar. ¿Cambiar a qué se está refiriendo? ¿Qué es lo que no va a cambiar? Otra, tal vez todos estarían mejor sin mí. ¿Y quiénes son todos? ¿Y quiénes son esos todos? ¿Y por qué considera que estar mejor sin mí? Soy una carga para mi familia. ¿Una carga en qué sentido? En particular, ¿para quién? Nada de esto tiene sentido. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué es eso que le ha perdido sentido? A veces desaparecer sería más fácil. ¿Desaparecer de dónde? ¿De qué manera? ¿De qué modo? Si la persona nos ofrece algún elemento de estos, indiscutiblemente, pues valdría la pena ahondar sobre esos. Es decir, preguntar un poco más. El siguiente elemento que vamos a tener aquí, los principios a seguir ante la ideación suicida. Y qué pena que lo estoy haciendo ya muy rápido, muy rápido. Estos principios sí habría que guardarlos en absoluto y tenerlos enormemente. Primera, siempre acción suicida. Primer principio, escuchar con presencia real. Que mi mismo cuerpo, que mi mismo rostro, que yo pregunto y le coloco todo el sentido, todo, es decir, uno casi, los psicólogos hacemos eso, uno pregunta y echa un poquitico el cuerpo hacia adelante. Es para decirle, mira, aquí estoy, quiero escucharle, hago la pregunta y me quedo silencioso esperando que la persona que me va a decir. Es que la persona sienta que yo estoy todito ahí, escuchándole cada uno de los elementos que me va a manifestar. Y por eso el primer principio lo colocamos así. Escuchar con presencia, atentos y sin juzgar. Y sin juzgar. Uno tiene un hábito un poco maluco. Cuando alguien nos dice, mira, es que yo hace días estoy como con ganas de quitarme la vida, dice, así es fulano. Yo también hace como unos 4 o 5 años pensé lo mismo, pasé por lo mismo. Me parece que eso es banalizar, eso es minimizar eso que la persona me está contando. El segundo principio, miremos el segundo. Tomar siempre en serio lo que la persona dice, sin asustarnos, claro está. Tomar en serio. Y aquí en esto, tomar en serio, es el comentario que hacía anteriormente. Explore. Si es solamente una idea,
o si ya es una idea que se ha planificado, que ya está estructurado. La persona dice, sí, ya tengo el veneno que me voy a tomar, sí, ya tengo listo la soga con la que me voy a ahorcar, sí, ya tengo listo el sitio desde donde me voy a lanzar. Eso hay que saberlo y preguntarlo. Bueno, y preguntar directamente si hay ideación suicida. ¿Ha sentido ganas de quitarse la vida? Así, tal cual. ¿Ha sentido ganas de quitarse la vida? Y pregúntele, ¿y cómo? Lanzándose a un abismo, lanzándose a la vía central para que un vehículo pesado pase sobre vos, envenenándose. Hay que preguntarle clarito. Este es un elemento principio que hay que tener en cuenta. Uno a veces no pregunta directamente si se va a quitar la vida, porque uno teme que si pregunta es como avivar la conducta de suicidio. Los estudios que han hecho es que el preguntar eso no induce a que la persona se suicide. No, por el contrario, lo que abre es un espacio y una ventana para que la persona pueda hablar de eso que le sucede. Otro elemento, otro principio. Quien piensa quitarse la vida, ese es genial y eso debíamos tenerlo vivísimo. Quien piensa quitarse la vida no siempre es porque quiere morir. Hombre, lo que quiere es dejar de sufrir por esa situación por la que está pasando y por eso busca ayuda. Nosotros nos asustamos porque uno piensa que de una vez es que se va a matar. Bueno, también pensará en matarse, pero en principio lo que la persona quiere es dejar de sufrir, parar de sufrir. Y bonito cuando encuentra a alguien que llegue en un momento oportuno. Pues allí hay espacio para trabajar y elementos para seguir viviendo. Y cuando percibimos que hay ideación suicida fija y que está estructurada, siempre lo que ayudamos es a buscar ayuda profesional, acompañar a buscar ayuda profesional. Si somos psicólogos, pues los psicólogos ya sabemos la ruta que debemos de establecer. Si yo no soy psicólogo, pues remitirlo a un centro médico, que se vaya a urgencias, que vaya y que lo atiendan. Ahora, si el tema es en la casa, los que somos psicólogos, y es en la casa, pues uno tiene que contarle a la familia, decirle. Tal vez es de los pocos cuadros clínicos de las personas en que cuando la vida está en riesgo, el secreto profesional algunas veces se rompe. Uno tiene el deber pues, de informarle a los cuidadores, consigue el número de una ambulancia, téngalo presente. En esa chapa, en ese cuarto donde el joven vive, sáquele una copia a la llave y téngala presente por si en algún momento se encierra y se corta o se toma algo, que usted pueda entrar allí a abrir esa puerta e ingresar. Esos elementos eso hace parte del cuidado de la vida. Y cuando ya es un cuadro enormemente complejo, pues sí hay que internarlos, hay que llevarlo a los servicios médicos y que los internen y que los mediquen. Y una vez salen de allí, cuando ya medicarlos es para que se estabilicen un poco más y luego ofrecerles el acompañamiento psicológico, la familia que viene en ayuda, el acompañamiento espiritual y todas estas cosas que hacemos pues por salvar la vida. Conclusión, las personas con ideación suicida muchas veces no dicen directamente su intención de matarse, pero con mucha frecuencia sí van dejando pistas. Yo había escogido aquí unos casos, pero solamente los vamos a leer. Un pequeño paso marca la diferencia. Un pequeño paso marca la diferencia. Es un par de historietas bonitas, es decir, cómo un pequeño paso, una pequeña acción contribuye con la vida de una persona. Quisiera invitar a alguien que active el micrófono y nos lean esos casos. Uno que nos lea el texto para todos. La llamada que cambió una noche. Andrés llevaba semanas sintiéndose muy desanimado. Había perdido su empleo y pensaba que había decepcionado a su familia. Una noche, mientras estaba solo en su casa, empezó a pensar que ya no tenía fuerzas para seguir adelante. En ese momento sonó su teléfono.
Era un amigo que simplemente quería saber cómo estaba. Andrés dudó, pero finalmente decidió hablar. Durante casi una hora compartió lo que estaba viviendo. Al terminar la conversación dijo: "Gracias por llamar. Hoy necesitaba que alguien me escuchara". Gracias. Otro que nos lea la segunda historieta, tan bonita, tan bonita. Un pequeño paso, una pequeña ayuda marca la diferencia. Una lucecita allí en medio de la oscuridad. Otro que nos lea la historia 2. Historia 2. número La 2. profesora que preguntó. Camila era una estudiante que siempre participaba en clase. Un semestre comenzó a quedarse en silencio y a evitar el contacto con sus compañeros. Una profesora notó que el cambio y después de clase le preguntó: "He notado que últimamente estás más callada. ¿Cómo estás realmente?". Camila rompió a llorar. Estaba atravesando una fuerte crisis familiar y se sentía completamente sola. Aquella conversación fue el primer paso para que buscara ayuda. Reflexión. A veces una pregunta sincera abre una puerta importante. Bonito eso, un pequeño paso. Tercera historieta. Otro que no la lea, la tercera. La tercera, tenga la bondad. Ahí la tenemos. El vecino del parque. El vecino del parque. Don Roberto solía sentarse cada tarde en el mismo banco del parque. Con el tiempo empezó a verse cada vez más callado. Un vecino comenzó a sentarse con él algunos días y conversar de cosas simples: el clima, el barrio, los recuerdos. Después de varias semanas, don Roberto confesó: "Hace tiempo que nadie se sentaba a hablar conmigo". Reflexión. La soledad profunda muchas veces se rompe con gestos sencillos de cercanía. Ah, esa conclusión está muy linda. Vamos con la cuarta historieta. Otro que nos lea la historia número 4. El mensaje que alguien respondió. El mensaje que alguien respondió. Una joven escribió en una red social: "A veces siento que desaparecer sería más fácil". Muchos pasaron de largo, pero una amiga le escribió en privado: "Me preocupa lo que dijiste. ¿Quieres hablar?". Esa conversación permitió que la joven compartiera el dolor que estaba viviendo y buscara apoyo. Reflexión. Las señales indirectas también merecen atención. Esa también está muy bonita. La número 5, es la última. La número 5, historieta 5. Otra voz, escuchemos otra voz. El acompañamiento silencioso. Un hombre que había perdido a su esposa se sentía profundamente solo. En su parroquia, un grupo de personas comenzó a visitarlo algunas tardes. No siempre hablaban mucho, a veces solo tomaban café y compartían silencio. Con el tiempo, él dijo: "Pensé que nadie iba a acordarse de mí". Reflexión. La presencia constante puede devolver esperanza. Qué bonito eso, qué bonito eso, qué bonito. Bonito, bonito. Bueno, entonces la conclusión de esto que estamos haciendo. Muchas vidas se salvan, y está con rojo, no con discursos, no con grandes discursos, sino con personas que saben identificar señales, que escuchan con empatía, con cariño, con humanidad y llegan a acompañar a tiempo. Bueno, eso era lo que queríamos plantear en esta noche, que en medio de estos cuadros tan difíciles, la soledad, la depresión y la ideación suicida, que podamos ser luz en la medida en que estemos más capacitados, en la medida que estemos más formados, pues podemos ser luz. Y retomo el elemento, afirmación que hice al comienzo. No siempre se trata de tener respuestas acertadas. No se trata de ser experto en teoría dando respuestas. Basta unos oídos atentos que escuchen,
que permitan poner en palabra eso que la persona está sintiendo. Y lo más bonito, que sienta que hay alguien que está ahí al lado, que puede escuchar, con quien puede hablar, con quien puede comentar eso que duele, eso que arruga el alma, eso que hace sentir eso en el corazón.